Can you see my slides? Yes, sir, Mustafa? Andrew. Yes? Okay. So like many good ideas, SETI really emerged in Sweden on a little lake. Some EFD people will recognize this. This is outside Gunnar's house. Crazy ideas come from Sweden, as did SETI, over a course of seminars and descriptions about what is going on in the space of clean cooking. And, and EFD researchers had been doing this for a while, as well as some folks at Duke. We sort of plotted this plan to grow an organization that would look at many things. And so this really led, and good ideas often take hold in Ethiopia, in Africa in this case. And there was a workshop in 2015 to think about all the different ways in which EFD scholars, as well as scholars affiliated with EFD in a broader sense, working on energy transitions, that is clean cooking, electrification, and off-grid or renewables. And so over this 3-day workshop, which was not just all seriousness and conferences and presentations, there is this crazy man who sort of inspires us to do all kinds of things. Gunnar sort of laid out the charge to plot a pathway for a group of scholars around the world to be working on the same idea and collaborating in a big way. And I want to draw your attention to your current leader who was there. She had just defended her thesis 2 days before she flew to this conference. So I don't know if Marcella remembers that. And she was, of course, did, as usual, get some chance to dance and enjoy her time there. But really, from that fun and games, Carlos will recognize this proposal that was produced for EFD with Marcela and Carlos and Mark, who are the current leaders, to lay out not just one proposal for doing something across a group for a day or for a year, but across 5 years. And that's that first phase that has sort of grown over the year, coming from that first meeting at Duke where we held this in, I don't know, Mark is on the screen. This is probably 2016. You can just see from our faces how much younger we all were when SETI started. To over the years, sort of setting out a 4-pronged plan. The first is to take stock of what is known about the impacts of energy transitions. And last year, or earlier this year, the publication finally came out. I hope several of you will use it. As soon as I get off my presentation, I will drop the PDF in the chat so you can use it. To create a network of scholars that features and facilitates North-South and South-South collaborations. That, I think, has been our strongest success so far. To develop a research strategy for the network, which is a constant work in progress. Many of people are contributing to that. And to ultimately provide public goods, which is the many hundreds of papers that are sort of coming out of this group that wouldn't have gotten written without the support and help of what EFD via SETI has been doing. And to produce policy advice, which of course is tricky. And so we've been going about that in many different ways. So those were the 4 goals. The meetings have been spread out across about twice a year in spring and in fall. And of course, in many other, whenever there's a global gathering, there is some sort of a SETI sponsored session that happens. On average, there's about 50 to 75 scholars who gather. Over the years, it's been about 25 to 35 countries. And as you can see, the most recent one, when we could meet in person, was inspired by Talca. It was held in Santiago. That's the Talca facilities in Santiago. Okay, so I always get the exact politics of that is a little bit confusing, but there we are, and have grown over the years. As you can see, the number of countries where SETI affiliates have been participating has slowly been growing.
We, of course, as Mark mentioned yesterday, have full intention of meeting in person as soon as international travel is legitimate all over again. Yeah, the group thrives on interpersonal interactions, and so it's good to see many Chilenos in that meeting as well. I'll leave you with a quote from Eliot: "The time present and the time past is both present in the time future," which is what we are looking at. I have no doubts that Marcela, Cristobal, and the team in Chile will, with some help from Duke and Mark and Tommy and others, will take this forward. So I just wanted to give you a brief history, and that was my mandate. This is back to you, Cristobal. Thank you very much, Sorrento, for your words. Now I want to give the word to Mauricio Yarzo, who will briefly introduce today's session and give a little summary of yesterday's meeting. Thank you. Okay, thank you, Cristobal. Hello, everyone. My name is Mauricio Yarzo. I'm assistant professor at University of Concepción, Campus Chillán in Chile. I'm the party director from the EFD Center at Chilean Collaborative Director for SETI. Today, I want to share with you some insights from the first day of SETI's 2021 virtual workshop. We had an interesting discussion panel about green growth and inclusive decarbonization moderated by Rob Fetter from Duke University. In this panel, a group of 4 expert panelists from different countries shared their impressions about their growing energy demand in developing countries and the need to decarbonize the global energy system. Additionally, the experts highlighted the importance to recognize the cultural, human, and social economic difference within and between developing countries, in addition to their predetermined condition, such as a historical aspect that may be conditioning their current path. It's very important to consider these particularities in the context of environmental policies, or SDGs, but also in terms of decarbonization and energy transition. The panel also give insights about the interaction and inclusive discussion between different actors involved in the application of the type of policies. It shed light about the necessary interconnection and alignment that is needed between international efforts and government to implement a decarbonization model, but also to have a less polarized discussion on climate change and energy transition that may help to achieve common objectives. After this great panel discussion, we had 4 parallel research sessions on energy transition and demand, electricity, and cooking and environment. This session highlights the need to recognize the policy instruments that are being used to tackling the main energy issues related to, for example, air pollution, stop replacement programs, energy efficiency, and health impact. In this sense, policy should consider both people, their characteristics, and the place around them, with may strength and complement current sense policies. This all must be done with strong collaboration of the scientific community, which gives the evidence to improve policy around the world. So finally, I want to share some general instruction for this session. The links to get into the meetings are the final program version. Please keep your microphone and camera on during this session. Enough. A question may be sent through the chat box below. After parallel session, you may go to the Gather.town rooms with links attached in the same program. And very important, after this policy session, before the break, we will take the official picture of this year's conference. Okay.
Thank you very much, Mauricio. Now moving on Carlos Chavez. Okay. Muy bien, buenos días. Mi nombre es Carlos Chávez, soy profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de I'm Talca, the professor of the faculty. como investigador de SETI y de EFE de Chile. Esta mañana tengo el placer de moderar la segunda sesión temática de políticas públicas que hemos denominado Contaminación del aire, transición energética en Chile, pasado reciente y perspectivas futuras. Como ustedes ya se han dado cuenta, digamos, esta sesión se va a desarrollar en idioma español y va a contar con interpretación simultánea en idioma inglés. Para aquellos que se han incorporado recién a la sesión, les pido por favor ajustar su dispositivo seleccionando el idioma en el icono mundo que está en la barra inferior de su pantalla Zoom. El objetivo de esta sesión es analizar y discutir el pasado reciente y las perspectivas futuras de las políticas públicas relacionadas a la interconexión entre contaminación del aire y transición energética en el centro sur de Chile. En la sesión de hoy vamos a contar con 3 destacados panelistas invitados, a quienes desde ya, en representación del comité organizador de este sexto taller de SETI, les agradezco que hayan aceptado nuestra invitación a participar. Nuestros expositores en esta sesión son los siguientes, los voy a presentar en el orden en que ellos van a tomar la palabra en la primera parte de la sesión. Nos acompaña Rodrigo Fica. Rodrigo es ingeniero civil industrial de la Universidad Autónoma de Chile. Además posee estudios de magíster en gestión ambiental territorial en la Universidad de Talca y en energías renovables y sostenibilidad energética en la Universidad de Barcelona. Actualmente Rodrigo se desempeña como encargado de calidad del aire y cambio climático en la Seremi del Medio Ambiente de la región del Maule, trabajando directamente en la elaboración y la implementación del plan de descontaminación atmosférica de la región. Rodrigo es también académico, ha sido docente en distintas universidades chilenas en las áreas de tecnología de producción industrial, recursos energéticos y medio ambiente, recursos renovables y sistemas de gestión ambiental, entre otros. Nos acompaña también esta mañana Mario de la Naes. Mario es licenciado en Biología Marina y Oceanografía Biológica de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Actualmente Mario es el secretario regional ministerial del Medio Ambiente de la región del Biobío. Entre sus responsabilidades asociadas a su cargo, Mario trabaja en el diseño e implementación de las políticas públicas del Ministerio del Medio Ambiente del Gobierno de Chile, implementando planes y programas en materia ambiental, conservación y protección de la diversidad biológica, y recursos naturales renovables e hídricos, y la promoción del desarrollo sustentable y la integridad de la política ambiental y su regulación normativa. Durante su carrera, Mario se ha desempeñado en cargos relacionados a la pesca y la acuicultura, principalmente en la región del Biobío. Además ha trabajado en procesos industriales, generación de proyectos de investigación y gestión, y en la disminución de las brechas tecnológicas entre la industria y la academia. También nos va a acompañar esta mañana Pilar Lapuente. Pilar es ingeniera civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Desde el año 2011 se dedica a la consultoría en políticas públicas para el medio ambiente, enfocada principalmente en problemas de calidad del aire, riesgo y daño ambiental, energía y cambio climático. Actualmente Pilar se desempeña como asesora técnica de energía distrital en Chile para el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, colaborando en la iniciativa del enfoque integrado de barrios sostenibles y la iniciativa global de energía distrital en ciudades, donde tiene el rol de coordinadora para Chile dentro de la Oficina Nacional de Energía Distrital en la Agencia de Sostenibilidad Energética. Entonces les quiero dar la bienvenida a nuestros panelistas y quisiera reiterar nuestros agradecimientos por la generosidad de compartir su valioso tiempo con nosotros esta mañana. Cada expositor va a contar con un máximo de 15 minutos para realizar su presentación. Posteriormente, durante la sesión, vamos a desarrollar un panel de discusión
En ese panel de discusión, en mi rol de moderador, yo voy a plantearles algunas preguntas a nuestros panelistas, y también la audiencia va a tener la posibilidad de plantear preguntas a través del chat, las cuales yo voy a transmitir a los participantes. Entonces, vamos a partir en el siguiente orden. Primero nos vamos a mover de norte a sur, de cierta forma, digamos. Vamos a partir con las secretarías regionales ministeriales del medio ambiente, y voy a dar la palabra a Rodrigo Fica. Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Buenos días. Voy a compartir mi presentación. Por favor, me confirman que se ve. Súper bien. Ok. Bueno, yo les voy a presentar sobre los planes de descontaminación que están vigentes en la región del Maule actualmente, y cómo, cuáles son sus principales medidas y cómo la energía juega un rol relevante en su diseño y finalmente en su éxito, o en el éxito de los que nosotros creemos que va a tener. Y presentando también algunos resultados hasta el momento en estos planes. Para empezar, indicar que la región del Maule está ubicada en la zona central de Chile, podríamos decir donde se inicia el sur de Chile. Su capital es Talca, la ciudad de Talca, que está a unos 250 kilómetros al sur de la ciudad de Santiago, de la capital de Chile. Y en esta región, que tiene aproximadamente 1 millón de habitantes, tenemos 2 zonas declaradas actualmente como zonas saturadas por material particulado respirable fino, el MP2,5, que son las zonas de la provincia de Curicó por el norte, y la ciudad de Talca, que incluye 2 comunas, ahí con las cantidades de habitantes que se aprecian ahí. En su mayoría, los habitantes de esta zona vivimos en ciudades, en zonas urbanas, con los consecuentes problemas que trae el vivir en zonas urbanas, con los usos de la energía que realizamos y cómo usamos esa energía. Los puntos que se ven ahí de colores son las estaciones de monitoreo de calidad del aire que tiene el Ministerio del Medio Ambiente en esta zona, que nos sirve para poder hacer gestión ambiental, gestión de la calidad del aire finalmente. Estas ciudades donde tenemos estaciones de monitoreo están con altos niveles. Lo que aparece ahí son unas gráficas extraídas del sitio web de Breathe Life, que es una iniciativa de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, para todas las ciudades del mundo que tienen monitoreo, y las ciudades de la región del Maule sobrepasan por mucho lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud como un nivel seguro para la salud de las personas. Y finalmente, esa es un par de fotografías que muestran la ciudad de Talca, en este valle central de la región del Maule, que está entre 2 cordilleras, entre la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa. La fotografía de la izquierda superior es una foto tomada en un día soleado de invierno típico, un día muy frío, y se ve esta capa de smog, de contaminación, que en horas de la noche baja. En la fotografía inferior esa la obtuve de Wikipedia. Si ustedes ponen Talca, Chile en Wikipedia, van a encontrar, entre otras, esta fotografía que tiene muy buena resolución e indica esta especie de niebla, que no es otra cosa que humo. Humo principalmente de la combustión residencial de leña. Estas zonas han sido declaradas saturadas por material particulado 2,5, que tiene la característica de ser tan pequeño que puede ingresar al sistema respiratorio, pasando las barreras naturales y llegando hasta los alveolos pulmonares, donde se realiza la transferencia de oxígeno a la sangre. Por lo tanto, el material particulado, con todo lo que contenga sustancias tóxicas, incluso virus y bacterias,
van a entrar al torrente sanguíneo y de ahí van a afectar a muchos órganos del cuerpo, generando daños en la salud en el corto, mediano y largo plazo. Y lo que nosotros hemos detectado es que la contaminación atmosférica no es otra cosa que una consecuencia de un problema energético. Y ese problema energético viene dado en cómo se usa los energéticos, en este caso, cómo se usa la biomasa para calefacción principalmente, y finalmente es un problema de eficiencia o de ineficiencia, más bien dicho. Y aquí hay dos aspectos fundamentales. Uno que tiene que ver con la aislación térmica de las viviendas que en su mayoría son construidas antes del año 2007, tienen muy poca o nula aislación, por lo tanto tienen muchas pérdidas de calor. Y las personas requieren quemar más biomasa para poder tener cierta temperatura de confort. Y lo otro es que las fuentes principales del material particulado que va a la atmósfera son fuentes de combustión. Estamos hablando de vehículos a combustión, el sector industrial, industrias, calderas, la calefacción domiciliaria, leña principalmente, y otro tipo de quema. Y el problema es la combustión incompleta. Aquí en este gráfico se ve cuánto es el aporte porcentual como promedio anual de las distintas fuentes, y vemos que en más de un 80% corresponde a lo que se llama fuentes areales, que no es otra cosa que esto. Chimeneas a leña que son muy ineficientes, tienen una combustión incompleta, por lo tanto, la primera ineficiencia es que parte del calor contenido del combustible no se aprovecha, de la energía contenida del combustible no se aprovecha como calor, sino que se escapa a través de la chimenea con sustancias nocivas para la salud. Ahora, también no menos importante es la emisión directa a la atmósfera de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, que principalmente vienen de fuentes fijas, que son calderas industriales y comerciales. Lo importante de estos gases es que en la atmósfera son precursores del material particulado 2,5, al sufrir ciertos cambios químicos y transformarse en material particulado finalmente, que se suma al problema. Entonces, para responder a estas ineficiencias que tiene nuestro uso de la energía, principalmente para calefacción, se establecen los planes de descontaminación atmosférica, que básicamente es una normativa que rige en un cierto territorio declarado como zona saturada y que busca en un plazo determinado, en este caso en un plazo de 10 años, restaurar la calidad del aire a niveles seguros para la salud, de acuerdo a lo que establece la normativa chilena en este caso. Y para eso, en el caso de los planes del centro-sur de Chile, se establecen 4 pilares de implementación. Uno es la mejora tecnológica, principalmente de lo que es calefacción, transitar desde calefactores antiguos, ineficientes y altamente contaminantes a tecnologías más limpias y más eficientes. Mejora en los combustibles, en lo energético, principalmente la leña que se usa, que es un sector muy poco regulado, tiene mucha informalidad, por lo tanto la calidad no se puede asegurar y se ve mucho leña con alto contenido de humedad. La mejora en la aislación térmica de las construcciones, por cierto, establecer mejores estándares y algunos subsidios para que las personas puedan reacondicionar sus viviendas, y transversalmente educación ambiental, porque esto requiere un cambio de conducta, un cambio cultural. Uno de los programas que implementa el Ministerio del Medio Ambiente en estas zonas son el programa de recambio de calefactores a leña. O sea, las personas que poseen un calefactor a leña, el Estado, en este caso a través del Ministerio del Medio Ambiente, le entrega un subsidio para retirar ese calefactor antiguo y reemplazarlo por nuevas tecnologías más eficientes y de menores emisiones. Ahí se ven
tipos de calefactores a la izquierda que se utilizan muy frecuentemente en esta zona, que son lo que le llamamos salamandra, que son estufas de fierro fundido. Hay estufas hechizas, hechas de latas, de tarros, de lo que sea, y los más populares son los calefactores de combustión lenta, como los que se ven aquí, que con suerte tienen una eficiencia de un 50%, así como bien, siendo bien generoso. Y la idea es transitar a tecnologías como las de pellet, querosene en muy poca medida, y a partir de estos últimos años se está implementando bombas de calor split inverter, que son bastante eficientes y convenientes además desde el punto de vista económico en la mantención. Por cierto, los planes de descontaminación también tienen medidas para poder enfrentar los actuales episodios de contaminación atmosférica críticos que reportan una exposición aguda a los contaminantes. Y básicamente son provisión de humos visibles de vivienda, o sea, que no se vea el humo por lo menos, que es un indicador de mala o buena combustión. Y prohibición de funcionamiento de calderas en episodios más críticos y algunas recomendaciones para actividades físicas. Ahora voy a presentar un par de gráficos con los resultados que hemos obtenido en el plan de descontaminación de Talca, que es el que ya estamos en el sexto año de implementación. Este plan de descontaminación está vigente desde el año 2016, que es más o menos por donde estoy apuntando aquí con el cursor, y se ve que hay una tendencia a disminuir. Estos son los promedios anuales. En naranjo eran de estaciones discretas que teníamos desde antes del año 2008, y a partir del año 2013 tenemos un monitoreo continuo en línea y pública a través de Internet. Se ve una tendencia a la baja en estos últimos años. Y aquí se ve más claramente porque está graficado los episodios críticos de contaminación, alertas, preemergencia y emergencia, que son los niveles más graves con consecuencias en el cortísimo plazo. Y 4 vemos minutos, que, Rodrigo. gracias, y vemos que a partir del año 2016 en el material particulado 10 tenemos muy pocos episodios críticos, y en el más riesgoso, que es el MP2,5, tenemos a partir del 2016 justamente una baja y una tendencia a la baja que tiene una cierta fluctuación que tiene que ver con las diferencias meteorológicas de un año a otro. Ahora, ¿qué esperamos nosotros para el futuro? Y aquí hay un par de puntos que yo quiero destacar. Primero, las tecnologías que se deberían implementar para calefacción principalmente, y estamos hablando de electrificación, que en el impacto local tiene emisión cero, por lo tanto no tenemos emisiones. Y eso es un gran avance. Ahora, muchas veces, o en el pasado en realidad, se resistió un poco esto por los costos primero, que han bajado ahora último, y lo otro era trasladar emisiones porque si tenemos matriz con matriz eléctrica con consumos fósiles, significa trasladar simplemente emisiones. Pero con esta transición energética que estamos viendo y el aumento de energías renovables en la matriz eléctrica de Chile, esto es absolutamente viable y conveniente. Y finalmente, lo otro es aumentar la cobertura. En rojo en esta imagen se ven las actuales zonas saturadas donde hay planes de descontaminación, la zona de Curicó y la zona de Talca. Y ahora estamos en el último trámite para poder declarar como zona saturada a todo el valle central de la región del Maule, entre ambas cordilleras. Y esto ingresó a la Contraloría General de la República para la toma de razón. Por lo tanto, dentro de los próximos meses deberíamos tener esta zona con cerca de 900.000 habitantes, ya con declarada saturada y comenzando a elaborar un plan de descontaminación que haga más justo además y más equitativo para los ciudadanos las medidas urgentes que se requieren para proteger a la salud de las personas a través de las medidas de estos planes de descontaminación.
Muchas gracias y Carlos. Muy bien, muchas gracias por la presentación, Rodrigo. Justo en tiempo, tenemos hasta 2 minutos extra. Le voy a dar entonces ahora la palabra a Mario de la Nice. Mario, entiendo que Cristóbal nos va a ayudar con la presentación. Exacto, yo le voy a ayudar. Sí, Tengo que dejar de compartir. por favor. Ahí. Adelante, Mario. Bien, ¿cómo están todos? Muy buenos días. Por lo menos aquí en Concepción estamos en buenos días todavía. Oye, gracias Carlos por la presentación. Saludos también a Rodrigo Fica de la región del Maule, que queda aquí cerquita. Voy a reforzar un poco lo que estaba contándonos Rodrigo, obviamente con algunos aprontes que en la realidad local, que es la región del Biobío, que está, digamos, a unos 300 kilómetros, puede ser, cerca de 300 kilómetros al sur, como tal, como ya lo dijo Carlos, vamos a ir de norte a sur. Nosotros en Chile tenemos, voy a ir de lo general a lo particular, tenemos una propuesta de ser carbono neutral en Chile el año 2050. Eso está basado en una ley marco de cambio climático. Se basa también en los NDC, la Contribución Nacional Determinada. Tenemos políticas regionales de cambio climático y estamos diseñando una estrategia climática a largo plazo que debe estar lista en noviembre de este año. En algunas regiones llegamos más avanzado este tema que en otras. Y como dijo otro expositor anteriormente, esto estaba basado en un enfoque en la ciencia y con soluciones basadas en la naturaleza. Yo les voy a comentar, al igual que Rodrigo, de cómo hemos implementado y cómo hemos avanzado desde el punto de vista no solo de una política pública, no solamente de un aspecto tecnológico, sino que cuáles son las principales inercias que hemos tenido que romper para que un plan de contaminación atmosférico sea exitoso en la medida de que va avanzando dentro del plazo que nos hemos fijado para poder realizarlo. ¿Me dan la siguiente, por favor? Bien, los planes de descontaminación de la región del Biobío son 2, que abarcan 11 comunas de un total de 33, y como referencia, muchos de nosotros sabemos que cerca de 10 millones de personas en el país están expuestas a una concentración promedio de material particulado fino, que nos explicaba Rodrigo anteriormente, que es superior a la norma. Entonces, y según los reportes de la Organización Mundial de la Salud, la contaminación atmosférica es responsable de al menos 4.000 muertes prematuras a nivel nacional. Eso es un dato bien potente, muy relevante, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, y si uno lo lleva, digamos, a números, también es relevante desde el punto de vista económico. Por lo tanto, es un gran problema que era urgente atender. Como se fijan, los dos planes de descontaminación están vigentes desde el año 2019. Luego de una larga espera, fuimos capaces de abordar este tema y colocarlos en vigencia para la implementación de esto. La siguiente, por favor. Bien, la situación en Concepción Metropolitana no es muy distinta a lo que nos contaba Rodrigo, excepto que el caso del Concepción Metropolitano, el 66% corresponde a humus proveniente del consumo de leña del sector domiciliario, y el 25% corresponde a emisión del sector industrial. Aquí ya tenemos una distinción, de tal forma que abordar la problemática no es solamente un tema del refuerzo o de la modificación de forzar a que las personas opten por una medida de calefacción de los hogares distinta, sino que también más de un cuarto de las emisiones también corresponde al sector industrial, que aquí en la región del Biobío están ubicadas en la zona costera principalmente. La siguiente, por favor. El plan de descontaminación atmosférico está basado en componentes estructurales y una componente bastante importante que tiene que ver con la contingencia. Nosotros enfrentamos este plan y lo bajamos a la comunidad, a los medios y a todos quienes estén interesados y obligados en conocerlo,
productos que están sometidos a él, a programas de educación y de difusión en cada uno de estos ejes estructurales. Es decir, programas de educación y difusión en las fuentes residenciales, atacando ese tema, programas de educación y difusión en el sector industrial, también de quemas agrícolas y forestales, también el sector de transporte, y un capítulo bien especial que lo quisimos colocar ahí más destacado, que tiene que ver con la gestión de episodios críticos, que es un pronóstico que hacemos nosotros, al igual que como está el forecast del clima. Tenemos que dar una proyección, un pronóstico de cómo va a estar la calidad del aire para que la población, las empresas tomen las medidas que correspondan de acuerdo a las restricciones o a las cosas que están permitidas poder realizar en un periodo que establece este pronóstico, que es de manera diaria. La siguiente, por favor. Entonces, en base a esto, yo voy a ir muy rápidamente sobre el enfoque regulatorio del plan y contándoles cuáles son las medidas, las sugerencias en las cuales hemos ido implementando para las emisiones industriales, para las residenciales, para el efecto del transporte. También el tema agrícola, con las quemas que hay, una práctica muy antigua que se realiza generalmente a principios de otoño, y el tema de compensación de emisiones. La siguiente, por favor. Una mención especial y que tiene que ver con lo proactivo que estamos siendo aquí en la región del Biobío es que tenemos ya mediciones continuas y nos falta colocarlas en línea, producto que estamos ajustando nuestros pronósticos. Estamos midiendo black carbon o material particulado que tiene una medida de 1 micrómetro, que es mucho más peligrosa que el fino y mucho más peligroso, obviamente, que el de 10 micrómetros. Entendemos que el día de mañana vamos a regular sobre este tema y es necesario ya tener antecedentes para saber cuánto nos está afectando y qué intensidad tenemos y qué concentración vamos dando a lo largo del tiempo. El monitor ya se encuentra midiendo y tenemos registro desde el año 2019 a la fecha, por lo tanto ya tenemos una importante cantidad de base de datos que nos va a permitir hacer propuestas de legislación y también de control, previniendo obviamente lo que conversábamos al principio, el efecto que tiene sobre la salud de las personas, la contaminación atmosférica. La siguiente, por favor. Bien, con respecto a regulación de industrias, tenemos fechas o deadlines bastante interesantes y que es el 17 de diciembre de este año. Todas las calderas o los equipos de combustión del Concepción Metropolitano, que son 10 comunas, que son cerca del 60% de la población de la región, debe cumplir con los límites de material particulado. Eso va a forzar a que la industria tenga que hacer cambios de combustible, sistema de mitigación de emisiones de material particulado y cambios en procesos o ajustes. Y ahí yo destaco una chimenea histórica que existe en la bahía de Concepción y que es una empresa que fabrica vidrios, que tiene filiales en todo el mundo y que justamente estaba esperando en parte la puesta en vigencia de este plan de descontaminación para ellos hacer las inversiones. Por lo tanto, ya el antecedente de esa foto, con esa pluma de dispersión de contaminante, va a desaparecer, esperamos, a principios del próximo año. Estos son los trade-off o los acuerdos que tenemos que llegar a provocar con el sector industrial mientras nos hacemos cargo en conjunto con otras entidades del tema domiciliario. Las empresas, ya como les estaba comentando, han empezado a presentar sus planes de compensación de emisiones y la presentación además al sistema de evaluación ambiental de sus proyectos nuevos o las modificaciones. Y ahí vamos a tener que tener una cobertura y un aceleramiento de estos procesos que nos permitan alcanzar la meta, que es de reducir la cantidad de material particulado bastante importante y considerable, y con el apoyo de la disminución de este 25% pensamos que lo podemos alcanzar en una fecha anterior. La siguiente, por favor. Con respecto a los grandes establecimientos, tenemos el listado de los principales generadores de material particulado y deben demostrar una reducción adicional del 30% de sus emisiones y una reducción, se estima, por sobre las 500 toneladas anuales de material particulado en el Concepción Metropolitano. Insisto, son estas 10 comunas. Esto es como el 80-20. Sabemos qué 20% está causando el 80%
el 80% de las causas de esta contaminación y ya tenemos el registro de la meta de reducción por sobre las 500 toneladas y una exigencia un poquito más mayor para que disminuyamos aún más la cantidad de material particulado. Esto ya está en vigencia, esto ya está conversado, esto ya estamos participando también en los ajustes, porque todo esto se hace de manera gradual. Ustedes saben que las empresas, muchas de ellas manejan presupuestos de manera anual, con un budget, digamos, establecido, y si no, dependen también su organización o su estructura, depende también a nivel internacional. Por lo tanto, eso es lo que nos va demorando un poco, pero tenemos muy buenas noticias que comentarles hoy día con respecto al trabajo que se ha hecho para reducir esas toneladas de materia particulada. La siguiente, por favor. Con respecto al sector residencial, ya lo establecen los planes de contaminación, eso es información pública. Tenemos un número de recambio de calefactores de 20.000 en Concepción Metropolitano, eso significa 10 comunas, y otro programa particular en Los Ángeles, que cerca del 98% de la contaminación es domiciliaria, y llevamos un avance de cero en recambio en Concepción Metropolitano, producto que la entrada en vigencia fue en diciembre del 2019 y los presupuestos no estaban hechos para el 2020 y nos enfocamos en avanzar en la comuna de Los Ángeles. 5 minutos, Mario. La buena noticia es que aquí en el gobierno regional, que es como se establece la estructura administrativa del Estado de Chile, nos aprobó un proyecto por 4.000 millones de pesos que va a significar cambiar 4.000 calefactores dentro de un semestre, que nos va a permitir obviamente acercarnos más a la meta. Y hay un programa de mejoramiento de vivienda, ya lo mencionaba mi expositor anterior, que tiene que ver con subsidio a la aislación térmica por la característica de constructibilidad que tienen las casas. Otro dato importante es que los planes de contaminación atmosférica obligan a que la forma de construir y los materiales que se utilizan a partir de la entrada en vigencia son distintos, y eso asegura una mayor conservación del calor dentro de las casas y dentro de las construcciones, lo que permite también una menor carga o consumo energético, ya sea a nivel de electricidad o los que insisten en usar leña. La siguiente, por favor. Las medidas complementarias, porque este plan también requiere del compromiso de otras carteras o de otros ministerios, como le llamamos aquí en Chile. Tenemos transportes, telecomunicaciones, tenemos las municipalidades, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que trabaja directamente con los municipios aquí en Chile, y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en medidas como recambio de buses para efectos de que la contaminación producto de la combustión de los motores sea con un estándar, ojalá, de Euro 5 o Euro 6, idealmente eléctricos, el fortalecimiento a las revisiones técnicas de esos vehículos y del sistema de transporte. Por lo mismo, un plan de gestión integral de transporte urbano. También tenemos que aumentar los kilómetros de ciclovías, que eso va de la mano con la planificación territorial. También va el aumento de la superficie de áreas verdes a un estándar que tiene que ser el que está validado, digamos, por los organismos internacionales. Y un programa de arborización urbana que va de la mano también con acercar el bosque nativo a las ciudades y no está rodeado de plantaciones de monocultivo o de otras especies que son, digamos, del punto de vista comercial. Y la Seremi de Educación, que nos ayuda en este gran componente que yo les mencionaba anteriormente, que es el programa de educación y difusión, donde tenemos ya 3 programas validados que tienen que ver con el consumo de leña, con efectos de lo que significa un plan de contaminación atmosférica, y un programa especial que realizamos todos los años en una comuna en particular, que es la comuna de Coronel, que tiene un plan aparte, digamos, que lo hacemos más intenso. De manera similar ocurre el plan de contaminación atmosférico de la comuna de Los Ángeles. Son las mismas gestiones, digamos, que tenemos que replicar en 10 comunas para un plan y en una comuna para el otro. La siguiente, por favor. Bien, ya les comentaba dentro de estas 3 cápsulas que era transporte, gestión residencial, gestión industrial, también está la gestión de episodios críticos, donde nosotros hacemos el pronóstico, es decir, el modelo es preventivo, y tenemos cerca de un 87% a un 90% de acierto en el pronóstico, y cuando el pronóstico no le acertamos nosotros nuestro pronóstico, siempre
la condición, por ejemplo, si nosotros decimos que va a haber alerta ambiental, y cuando esta no se cumple, es porque estuvo regular. Cuando hemos pronosticado preemergencia y esta no le acertamos el pronóstico, es porque la condición se mantuvo en alerta, y eso significa que además del tema climatológico, nos ayuda mucho la conducta de las personas y esta reducción sistemática que hemos podido ir viendo en el consumo de leña y que se traduce no solamente en los números que están puestos ahí en los gráficos, en la disminución de episodios críticos a través del tiempo, sino que también lo que se estaba repitiendo con esa tendencia a la baja que nos decía Rodrigo en la presentación anterior. El porcentaje de uso de leña o de penetración de leña o de preferencia de leña ha bajado desde un 87-85% y ya vamos cerca de un 80%, es decir, que las casas nuevas que se van construyendo tampoco están, o sea, siguen prefiriendo leña, pero en un porcentaje mucho menor porque hay mayor conciencia, hay mayor consideración y además que el tema de conseguir leña, de poder optar a ese tipo de combustibles cada vez se hace más complejo y también hay un tema económico asociado que nosotros hemos sido capaces, tal como se mencionó anteriormente, de optar por equipos de calefacción eléctricos con una tarifa disminuida en las comunas en donde existen planes de descontaminación. El episodio se declara con 12 horas de anticipación, el seguimiento y los modelos pronósticos de calidad del aire, incluidos factores meteorológicos, y se establecen medidas en días de episodio. Ahí está lo que significa el registro de nuestras estaciones de monitoreo con la concentración de material particulado fino para que esa concentración se traduzca en un episodio que ya complica la calidad de vida de las personas. La siguiente, por favor. En esas 5 categorías nosotros enviamos una imagen, hay mucha difusión y muchos acuerdos también a nivel de los colegios, a nivel de los municipios, a nivel de los medios de comunicación, en las radios, en los diarios, en las páginas web donde nos permiten colocar este banner y algunas de ellas nos permiten también ir al origen, a la fuente, a descargar inclusive el plan de contaminación atmosférico, porque esto lo establecemos como una obligatoriedad por parte de cualquier ciudadano que vive en comunidad, que tiene que hacerse cargo sí o sí de sus emisiones y de cómo se comporta medioambientalmente en comunidad. Y esas son las señales que nosotros enviamos, esos son los logotipos que llegan a los correos y eventualmente llegan a los teléfonos con las 5 categorías de la condición atmosférica en base a lo que les comentaba anteriormente. Eso establece algunas restricciones y algunas medidas que también el detalle lo puede incluir en otro tipo de información que también enviamos. Y quisimos hacerlo también con una combinación de colores para que obviamente tuviera un efecto más negativo, de que al estar en emergencia vemos todo gris y al estar en una condición buena se ven los colores perfectos. Esa es una imagen del río Biobío, que está aquí en la región justamente que lleva el mismo nombre. Bien, la siguiente, por favor. Nosotros la gestión de episodios críticos y el pronóstico lo hacemos de manera diaria desde el 1 de abril y hasta el 30 de septiembre, durante todo ese periodo que coincide obviamente con las bajas temperaturas. Nos preocupamos de hacer el pronóstico, evaluar el modelo, seguir en línea con las estaciones de monitoreo y hacer el trabajo de la difusión a la comunidad. La fiscalización y actualización para el cumplimiento de esto lo lleva nuestra organización, que trabajamos en coordinación con ellos, que es la Superintendencia del Medio Ambiente, y por los distintos organismos sectoriales. Transporte, ve las plantas de revisión técnica, ve el tema de las autorizaciones de traslado de camiones, de buses. En el caso de salud, o el Ministerio de Salud es quien fiscaliza el uso o las emisiones de leña. La superintendencia está encargada de la verificación, además, de que este programa avance, y la actualización de este plan de prevención y descontaminación atmosférica tiene una revisión cada 5 años. Y ahí es donde pensamos nosotros que próximamente deberíamos incluir el Black Carbon o material particulado de una micra de tamaño. Sí, creo que eso es. Muy bien. Muchas gracias, Mario, por tu interesante presentación. Le voy a dar ahora la palabra a Pilar Lapuente. Pilar, por favor. Hola, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí. Saludos a todos los asistentes. Voy a compartir mi presentación.
¿Me pueden confirmar que la ven bien? Sí, súper. Súper. Bueno, muchas gracias. Dentro de los objetivos de ONU Medio Ambiente, donde yo trabajo para Chile, es abordar las 3 crisis globales que afectan globalmente al mundo hoy, que es la pérdida de biodiversidad, la contaminación y residuos y el cambio climático. En el foco y en el tema de cambio climático es que se ancla la iniciativa de energía distrital en ciudades, por la cual yo soy asesora para Chile. Esta iniciativa se lanzó en la Cumbre del Clima del 2014 como una de las 5 medidas de eficiencia energética dentro de la plataforma Sustainable Energy for All, energía sostenible para todos, junto con las medidas del sector edificación, transporte, iluminación y equipamiento. Si se dan cuenta, esos otros 4 sectores están bastante conocidos por la ciudadanía en general, están en nuestro radar, pero aparece la energía distrital como una componente así de importante, a ese nivel de importancia para transitar hacia la carbono neutralidad. Y ¿por qué la energía distrital o qué son los sistemas de energía distrital? La principal característica de los sistemas de energía distrital es que son sistemas inherentemente locales, porque la energía térmica, las necesidades de refrigeración y de calefacción son inherentemente locales, y los sistemas de energía distrital consisten en la producción centralizada del frío o el calor o en su conjunto frío, calor y electricidad, para luego ser distribuido mediante redes subterráneas a los distintos usos, los distintos puntos de consumo. Se conecta con la demanda comercial, con la demanda industrial, con los edificios residenciales, las casas, las escuelas, los otros servicios como salud, por ejemplo. Y lo que hace que estos sistemas sean tan eficientes y apunten a la carbono neutralidad es que permiten la integración de las energías renovables locales, como pueden ser, por ejemplo, la energía eólica, geotérmica, la valorización de residuos. También permite la interconexión con sistemas de refrigeración natural que se llaman el free cooling, cuando se aprovecha el frío de un río, de un lago, para entregar a las edificaciones. Permite también capturar el calor residual de las industrias, incorporar energía solar térmica, incorporar acumulación, aprovechar el calor residual para refrigerar ambientes mediante sistemas de absorción, capturando ese calor. Y también permite hacer la integración de todos estos sistemas a través de la cogeneración de energía térmica y eléctrica, o incluso de la trigeneración, que es energía en forma de calor, frío y energía eléctrica. Para Chile, ya lo hemos visto, el tema muy importante de por qué Chile adoptó o está adoptando los sistemas de energía distritales, porque la contaminación local y global son un tema muy importante. Y si miramos a otras ciudades del mundo que han logrado salir de esta contaminación local, como por ejemplo Gothenburg y otras de Europa, tenemos que, acá se ve el ejemplo de la evolución de los sistemas de energía distrital de Gothenburg, que ha permitido incorporar las energías renovables, por lo que la demanda de calefacción o la producción de calefacción, que tiene mucho que ver con el crecimiento económico también, se desacoplaron totalmente de las emisiones de contaminantes locales y globales. Asimismo, se hizo un diagnóstico en 28 ciudades de Europa que lograron desacoplar el crecimiento económico con las emisiones de gases de efecto invernadero, y siguiendo analizando a qué se debía ese logro, se dieron cuenta de que a mayor penetración de los sistemas de energía distrital en las ciudades, se lograba mayor integración de energías renovables para heating y cooling, para calefacción y refrigeración. Y eso hace que los sistemas, a la vez como son inherentemente locales,
También permite una autonomía y resiliencia en los sistemas energéticos y permite maximizar también las eficiencias energéticas, ya que al aumentar la demanda, al agregar demanda, o sea, los distintos perfiles de consumidores, también se aprovechan de mejor manera los recursos energéticos. Ahora les voy a contar cómo esta iniciativa global de energía distrital en ciudad llegó a Chile el año 2016. Tuvo un periodo de implementación del 2016 hasta el 2021, acaba de terminar. Los 4 países pilotos de esta iniciativa fueron Chile, Serbia, India y China, cada uno con distintas necesidades de abordar el tema de la energía distrital para sus problemas nacionales y locales. Actualmente hay 15 países que están en esta red de colaboración de la iniciativa de energía distrital, porque se han sumado 11 aprendices de vasta magnitud, como Rusia, Egipto, mercados emergentes y mercados ya existentes de la energía distrital. Y me quiero enfocar en un instrumento de planificación energética que se utilizó para Chile para identificar, para cuantificar el potencial de la calefacción distrital baja en carbono y de la eficiencia energética en contribución a la visión energética de Chile al largo plazo, al 2050. Y como contexto, este estudio se hizo con la misma metodología que se usó para el HEAT Roadmap Europe, que es la estrategia térmica de Europa, donde se hacen análisis detallados por hora en todos los sectores del sistema energético, donde se identifican y agregan las potenciales locales para todo el país, haciendo mapas de calor, evaluando el potencial de la calefacción distrital a nivel nacional. Los resultados de esta hoja de ruta, que se los voy a presentar a continuación, facilitan el modelado de los sistemas energéticos del país en su conjunto a través del software es abierto al público, es el Energy Plan, donde se permiten desarrollar distintos escenarios para Chile y tener la visión de la perspectiva energética en general. Muy importante es que este proyecto se basó fuertemente en la planificación energética de largo plazo del 2017. Sabemos que hoy en Chile está en actualización esta estrategia energética de largo plazo. Sin embargo, con la que existía vigente al 2017, se tomaron como referencia esos datos y como línea de base también para la comparación. O sea, este estudio considera que al 2050 se han cumplido todas las metas de la estrategia energética local, de la planificación energética de largo plazo del año 2017. Esa es la línea base de comparación. Y muy importante, esta estrategia térmica no incluye las necesidades de climatización y enfriamiento, porque se enfocó básicamente en la problemática de la contaminación local también, que para Chile es importante, por eso se enfocó en solo calefacción. Y como aprendizajes generales de esta hoja de ruta, tenemos que permite una descontaminación a través de una contaminación limpia, una descontaminación total al 2050, logrando la reducción de la contaminación de material particulado en hasta un 99%, debido a que probablemente en zonas más rurales se va a seguir ocupando la leña o incluso va a haber contaminación por material particulado por otras fuentes, pero a nivel de sistema de calefacción se reduce en un 99%. Permite también una descarbonización más rápida, reduciendo en un conjunto de los escenarios, en promedio, una reducción del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del sector energético. Permite alcanzar un confort térmico y una salud asequible, o sea, tener los estándares de salud esperados por la OMS, donde el escenario planteado por el HEAT Roadmap no implicaría costos socioeconómicos adicionales si se compara con los escenarios alternativos. Y muy importante también destacar que este estudio no considera los ahorros económicos que supondrían los beneficios en salud por la reducción de la mortalidad, morbilidad, ausentismo laboral. Tampoco cuantifica los beneficios económicos que implica el aumento del confort térmico y también la prevención de enfermedades relacionadas con la pobreza energética. O sea, claramente vemos que
Cuando hablamos de que se mantienen los costos netos económicos, claramente estamos dejando fuera todos los beneficios cuantificables y valorizables desde el punto de vista de la salud. Llevar esta hoja de ruta al 2050 también permite un incremento en la seguridad del suministro, porque reduce sustancialmente por 100% del combustible fósil, el uso del carbón y reduciendo a la mitad el uso del gas natural en el sistema energético nacional, y también permite tener seguridad del suministro porque reduce la necesidad de importación del gas natural y del riesgo que eso implica de desabastecimiento. 5 Permite minutos, Pilar. Perfecto. Permite finalmente transitar de manera costo efectiva hacia un sistema energético 100% renovable, porque se alinea su enfoque con los sistemas de energía inteligentes y renovables. Y los resultados, ya pensando en los números, es que permite un 40% del mercado suplido con calefacción distrital, permite abordar las metas de descontaminación. Incluso si se llega hasta el 50% de la cuota del mercado de calefacción suministrada con energía distrital, tampoco significaría costos que excedan al escenario de referencia. O sea, estamos siendo conservadores cuando hablamos de un 40% de penetración del mercado. La estructura de calefacción distrital óptima consiste en agregar el sistema de cogeneración de alta eficiencia, basados principalmente en la biomasa en un 60%, incorporar bombas de calor a gran escala en un 20%, calor residual industrial de la industria en un 10%, y otros energéticos locales como la geotermia y la energía térmica, lo que permite que el sistema sea flexible, renovable y eficiente. Permite también la reducción primaria de la energía con esta eficiencia energética que yo le decía por los patrones de consumo en un 13%. Eso también se asocia a la baja de las emisiones de CO2. Ya le habíamos dicho, los costos no difieren radicalmente con la comparación de la política energética a largo plazo. Y al integrar la creciente cantidad de energía renovable variable, mejora también la flexibilidad del sistema energético en general. Con este enfoque integrado, permite integrar hasta 3 veces más energía eólica que los escenarios de comparación, por ejemplo. Y muy importante es que los beneficios de la calefacción distrital asociados a la descontaminación, descarbonización y flexibilidad se hacen más evidentes cuando la infraestructura se aplica a gran escala. Y esto se puede lograr haciendo planes maestros con una mirada de largo plazo y también considerando la situación futura y también la situación presente y también futura de la demanda en el crecimiento urbano. Esto se recomienda especialmente en áreas identificadas como densas y muy densas, como lo es el Gran Concepción, por ejemplo, que hablamos recién, en la región metropolitana, región de Magallanes, en la Antártica chilena, y también la región de Valparaíso, sin considerar que las otras regiones también es altamente deseable y factible. Y finalmente, como corolario, los datos, herramientas y modelos son específicos y es una parte muy importante de la planificación, entonces tienen que ser constantemente mejorados. Ahora, ¿qué pasa del 2020 al 2023? Yo les conté que esta iniciativa terminó el 2021, hace poquito, el 31 de mayo de este año, pero el país ha tomado la posta, el Ministerio de Energía junto al Ministerio de Medio Ambiente y la Agencia de Sostenibilidad Energética han apostado por el proyecto GEF de energía distrital, acelerando la inversión en sistema de energía distrital eficiente y renovable en Chile, que tiene una duración de 3 años, que se adjudicaron el 2020, y que tiene como principales componentes establecer una Oficina Nacional de Energía Distrital, o sea, generar una institucionalidad país, demostrar que los proyectos que se identificaron anteriormente y los nuevos que se van sumando son factibles financieramente, desarrollar un marco regulatorio a nivel nacional y local, y por supuesto formar más capacidades para fortalecer el mercado. Actualmente, y los dejo invitados a ver la página web energiadistrital.cl, anclada en la página madre de la Agencia de Sostenibilidad Energética. Actualmente hay una convocatoria abierta de proyectos que es para justamente llevar a pilotar 3 proyectos de energía distrital en Chile al final de este periodo. La línea 1
consiste en el asesoramiento técnico, comercial y regulatorio de al menos 10 proyectos para luego mejorar los proyectos, llevarlos hasta una fase de prefactibilidad y postular a la fase de ejecución de proyectos donde hay una componente de apoyo financiero por parte de la Agencia de Sostenibilidad Energética para cubrir algunas brechas financieras, si es que las hubiesen, del proyecto y así llevar a la fase de licitación a la construcción y operación. O sea, esta oficina generada de la Oficina Nacional de Energía Distrital en conjunto con este proyecto GEF, promueve la implementación de los sistemas y acelerar el mercado de la energía distrital en Chile. Así que los invito a visitar la página web energiadistrital.cl, los invito a postular los proyectos si es que tienen algún proyecto en alguna fase de evaluación temprana, para que puedan seguir en esta línea y ver idealmente su proyecto ejecutado a fines del 2023. Para mayor información, les dejo mis contactos, también el de la líder regional de América Latina y África, que es Celia Martínez, mi contacto Pilar Lapuente, y también las páginas web relacionadas con la Iniciativa Global de Energía Distrital en Ciudades de ONU Medio Ambiente y la iniciativa que es del país a través de la página energiadistrital.cl. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Pilar. También agradezco a Mario y Rodrigo por sus interesantes presentaciones. Vamos a pasar ahora a una ronda de panel de discusión con preguntas. Quisiera también insistir en motivar a la audiencia a participar haciendo preguntas a través del chat. Ya tenemos algunas. Yo quisiera partir, digamos, esta ronda de preguntas planteándole a Rodrigo y a Mario, digamos, una primera inquietud, digamos. Ya existe alguna experiencia sobre la aplicación de los planes de descontaminación atmosférica, ¿verdad? Hay ritmos diferentes en distintas regiones del país, digamos, pero en base a la experiencia que ustedes tienen y desde su propia región, digamos, donde han trabajado, digamos, quisiera consultarles, digamos, cuáles son o cuáles han sido para ustedes, desde su perspectiva, las principales dificultades que se han enfrentado para diseñar y quizás más importante, para implementar estos planes. Y al mismo tiempo quisiera pedirles si pudieran reflexionar junto a nosotros acerca de cómo ven ustedes los desafíos, digamos, a partir de lo que se ha hecho hasta ahora. ¿Cuáles son los principales desafíos de estos planes de descontaminación como herramienta fundamental para lidiar con los problemas que tenemos en las zonas urbanas del centro-sur de Chile? Ahora quizás nos podemos mover de sur a norte. Partamos con Mario. Sí. Mira, con respecto al tema de los desafíos, nosotros partimos, y algo quizá un poquito más personal también, del arraigo o de la vinculación que tiene el fuego con la humanidad, digamos. Para quienes vivimos en el sur de Chile, es muy frecuente ver que la calefacción, que la cocción de alimentos, que compartir de manera familiar, siempre se hizo alrededor de la estufa, alrededor de las cocinas a leña, etc. Entonces hay que desmitificar un poco y colocar en perspectiva la urgencia que hay de no contaminarle el aire a los demás. Yo creo que esa ha sido un poco la clave, y lo otro, insistir en que es necesario modificar el switch. Y yo lo llevo, y perdónenme lo crudo de lo que les voy a confesar, pero yo he tratado de colocar la imagen de que prender fuego dentro de la casa es similar a lo que se llamaba antiguamente la alternativa sanitaria, que no era necesariamente utilizar agua potable, sino que lo que conocemos en Chile como los baños de cajón, ¿te acuerdas? En tiempos pretéritos, yo creo que están más o menos en la misma condición. Entonces, asimilarlo, decir, oye, hoy día tú tienes baño, agua potable, debería estar pensando en calefaccionarte de manera más sustentable, más con todo lo que necesitamos y la urgencia que estamos viviendo. Sin duda que aquí hay un tema social y económico que está asociado con el nivel de ingreso de las personas para poder hacer una inversión inicial y calefaccionarse de manera distinta. Ya lo estamos haciendo, tratando de hacer con las tarifas. Y traigo el tema de la tarifa porque hay una pregunta que me hizo Leonardo que tiene que ver con el programa Recambia tu Calor. Ese programa o esa política tiene que ver con el Ministerio de Energía. Yo también me pregunté, bueno, ¿por qué no hacemos la misma
la misma tarifa para todo Chile, y tiene que ver ahí con la licitación y con la urgencia. Y es el Ministerio de Energía quien lo está viendo. Ahora, esto es educación. Esto se trata de entrar en las mentes de los niñitos chiquititos, de los pequeños chiquitines, para decirles, oye, no es sustentable, no es bueno botar la basura, no es bueno fumar, y al mismo tiempo decirles, no es bueno calefaccionarse con leña, para que ellos sean el factor de cambio que te motive a que esta velocidad de cambio sea un poco más rápida, independiente que tengamos un plazo de aquí al 2050 de ser carbono neutral. Tenemos que ver con la salud de las personas y también con la señal que damos como sociedad. Ninguna ciudad en el mundo es sustentable en base a la línea, ninguna. Independiente de su economía, independiente de su sistema político, si tú quieres, ninguna. Entonces tenemos que sí o sí hacernos cargo, y va a depender de cuánto énfasis y cuántos recursos uno le ponga para que esto se materialice lo antes posible. Gracias, Mario. Rodrigo. Bueno, yo concuerdo con Mario. Una de las principales dificultades va por un cambio cultural. Tradicionalmente, yo diría que tampoco hace mucho tiempo, pero hubo una explosión masiva, yo creo que por ahí por los años 90, de estufas a leña, chimeneas a leña en las zonas urbanas, y que se esparció masivamente. Había una resistencia al cambio posteriormente a eso. Bueno, una de las cosas que la leña ha sido más barata porque tampoco no paga impuestos, tiene mucha informalidad y muchas cosas, y además no se incluyen las externalidades negativas. Y esa resistencia al cambio incluso pasa hasta por algunos servicios del Estado, algún aparato del Estado que incluso en su momento promovieron la leña, incluso dieron bonos para que la gente comprara leña seca, sin ir a la causa del problema. Entonces, eso ha sido una gran dificultad. Y lo otro es la falta de recursos. Si bien los planes de descontaminación tienen una serie de medidas y obligaciones y desafíos de los distintos servicios públicos para la comunidad, no está asegurado su financiamiento. Entonces, año a año hay que estar buscando los recursos, y muchas veces no se consiguen a la velocidad que nosotros queremos. Y ahora, como desafío, está por una parte que tenemos ciudadanos más empoderados, más exigentes, a partir de la educación ambiental que se hizo en el pasado. Y que vienen a exigir ciertas soluciones, y ese es un desafío para los que trabajamos en el Estado, implementando y elaborando estas políticas públicas. Porque, y ahí voy a contar un caso que nos ocurrió cuando nosotros recién, por allá por el año 2014, 2015, empezamos a hacer gestión de episodios críticos con el Ministerio de Salud. Las autoridades estaban muy temerosas de la reacción que iba a tener la población, porque le íbamos a restringir usar leña en episodios críticos. Y aplicamos una encuesta en su momento con la Universidad de Talca, y de la gente que usaba leña, más del 80% estaba de acuerdo con que restringiera en episodios críticos, porque estaba de acuerdo con proteger la salud de las personas. Entonces eso dio pie a empezar todo a acelerar en realidad todas estas medidas. Gracias, Rodrigo. Una segunda inquietud quisiera plantearles a ustedes, digamos, mientras continúo invitando, digamos, a la audiencia a plantear sus preguntas a través del chat. Los planes de descontaminación atmosférica, si uno los mira, digamos, básicamente, y ustedes lo plantearon en sus presentaciones, contienen dos tipos de medidas. Un tipo de medidas que se identifican como estructurales, ¿verdad? Que tienen que ver con las estufas, el aislamiento térmico, en fin, los pilares que ustedes mostraron. Y hay otro grupo de medidas que normalmente, al menos en algunos de los planes, se denominan complementarias, ¿verdad? Que incluyen, por ejemplo, la educación y la información. Y entonces, lo que quería preguntarles, digamos, ¿no? Es, dado que hay restricciones de recursos, digamos, para hacer implementaciones masivas de recambio, hay restricciones de recursos para hacer inversión en el aislamiento o acondicionamiento térmico de las viviendas, digamos. Quería saber, digamos, su opinión sobre qué posibilidades ven ustedes en reforzar estas medidas que se han denominado complementarias, digamos, como educación e información, pensando en el futuro, digamos, ¿no?
No sé si hay algún rol, si hay alguna forma de sistematizar un poco más esto, si es que hay acciones que se están desarrollando hasta ahora. Y también si pueden reflexionar sobre qué viene en, no sé, la próxima década, digamos. Se continúa con el mismo tipo de instrumentos, se está en evaluación, instrumentos alternativos, en fin, si pueden reflexionar sobre estos puntos. Y podemos seguir el mismo orden, si a ustedes les parece, digamos, de sur a norte. Mario. Sí, bueno, el Ministerio de Medio Ambiente establece las políticas, los programas, y está dentro de los equipos de trabajo en el territorio implementarlos. Y aquí hay dos formas. Uno es acercarse al objetivo en base a los recursos que tiene con una programación definida. Y lo otro es tomarse quizás un poquito más de tiempo para romper estas inercias que yo les comentaba al principio. De cómo entramos dentro de la casa para decirle a una persona, oye, deja de quemar leña, pero cámbiate por una alternativa. Nosotros tal vez te podemos dar un subsidio o podemos regularizar el negocio de la leña, en fin. Por eso el refuerzo, mira, yo que tengo una consigna que ocupo aquí en la región que dice, les digo a las personas, no porque haya entrado en vigencia un plan de contaminación, la calidad del aire cambia al día siguiente. Eso no sucede por decreto, esto es un tema conductual, esto es un tema de comunidad. Lo importante es que hagamos el esfuerzo para que las nuevas generaciones o los que están en formación entiendan de que el proceso de contaminación atmosférica es muy importante, muy relevante por lo que conversábamos anteriormente, desde el punto de vista económico, sanitario, social, etc. Yo esperaría también que hubiésemos sido más atrevidos en lo que nos contaba se me fue el nombre, ¿Pilar? de la calefacción digital. ¿Pilar? Sí. Sí, porque aquí hay energía disponible, pero faltan estos incentivos para poder implementarlos con mayor velocidad. Tiene que ver también con un tema de prioridades. Nosotros establecimos, por ejemplo, la recuperación de humedales en el año anterior, establecimos también una planificación estratégica, estuvimos también en otros temas, y este año 2021 son dos, que es reciclaje y los planes de contaminación atmosférica. Esos son los énfasis y a los que nos dedicamos para entrar en las cabezas y en los cambios conductuales. ¿Sí? Se trata de romper inercia finalmente. Ahora, todos podemos, quienes nos dedicamos un poco a la ciencia, un poco a la ingeniería, entender estos procesos, pero la comunidad no tiene por qué estar enterada de que es necesario y urgente hacerlo. Entonces también tienes que tomarte el tiempo, y lo hacemos nosotros con participación ciudadana, con difusión, e insistimos, hasta que se toma la decisión o se valoriza lo que estamos tratando, o se valora lo que estamos tratando de provocar, digamos. Y en eso nos llevamos mucho tiempo, mucha energía también, y nos ha funcionado. Ahora, los énfasis, la cantidad de recursos son los importantes también para poder lograrlo en el mayor breve plazo posible, atendiendo a la urgencia. Gracias, Mario. Rodrigo. Sí, bueno, yo como decía anteriormente, como se requiere un cambio conductual, un cambio cultural, lo que es educación es imprescindible, más que complementario, yo diría que es imprescindible porque estamos hablando de cambiar las conductas que como ciudadanos hacemos todos los días. Y en ese sentido, yo creo que lo que se aspira es a lo que ha pasado en Chile en particular con el tabaco, la ley del tabaco. Lo voy a poner como ejemplo porque eso es lo que yo aspiro en el fondo. En los años 80, yo cuando era niño, aquí se fumaban los buses, se fumaban en las salas de clase, los profesores fumaban con los alumnos, entonces en restaurantes en todos lados. Después la ley de tránsito restringió por lo menos el fumar en el transporte público, y a partir de la ley del tabaco hace una década atrás, yo creo, ya hay ciertas restricciones al fumar en restaurantes, discotecas, en recintos cerrados de uso masivo. ¿Y por qué lo pongo como ejemplo? Porque prácticamente no hay fiscalización, no hay fiscalizadores que anden fiscalizando eso, es la propia ciudadanía la que hace un autocontrol, y ahora nadie se atreve, por lo menos en Chile, a fumar en un restaurante, nadie se atreve a fumar en una universidad, en recintos cerrados, nadie se atreve porque hay una sanción social. Y yo creo que en el tema de la contaminación atmosférica,
y de a poco ya se está viendo, por lo menos en redes sociales, cuando alguien contamina o contamina de aquí en el futuro, los propios vecinos sean los que presionen para que en el fondo cambiemos esta conducta. Por lo tanto, el tema de la educación ahí es imprescindible para eso. Y eso es lo que yo espero además por las próximas décadas, porque como mencionaba antes, también estamos hablando de aumentar las coberturas espaciales de los planes de descontaminación, por lo tanto, deberíamos tener una cosa más a nivel nacional que de zonas particulares. Okay, gracias, Rodrigo. Quisiera ahora plantearle un par de inquietudes a Pilar. Bueno, la energía digital es, al menos en el contexto nacional, es relativamente nueva como idea, digamos, ¿no? Entonces, una primera inquietud, Pilar, es, bueno, me gustaría saber en qué ciudades de Chile se espera avanzar, si es que hay alguna identificación ya para algún proyecto piloto. ¿Cómo se genera el vínculo con los barrios para poder cumplir con los objetivos de este tipo de políticas públicas? Al final esto requiere, digamos, cierto grado de intrusión, digamos, ¿no? En los hogares, ¿verdad? Modificar el sistema de provisión de energía hacia las viviendas requiere ajustar acciones al interior de las viviendas. Y quisiera consultarte cómo se hace eso, digamos. Y en el caso chileno, si hay alguna experiencia en marcha y se ha documentado eso, en fin, si nos puedes compartir un poco de información sobre esto. Bueno, voy a partir al revés, voy a partir respondiendo la última pregunta y después voy a responder las otras dos primeras. Efectivamente en Chile hay, el concepto de energía distrital es bastante nuevo, pero hay un proyecto que está operando desde la década del 70 que en el corazón de Santiago, que es el condominio de las Torres San Borja. Luego hay muchos ejemplos del uso de la energía distrital, el concepto de energía distrital aplicado a condominios tanto de edificios como de casas. Tengo en la memoria el condominio Frankfurt en Temuco, hay otros en Valdivia, y cada vez más las inmobiliarias están también en sus conjuntos de departamentos eligiendo esta alternativa centralizada de la distribución de la energía, pero no a nivel de una sola torre, sino a nivel de un conjunto de edificaciones. Y ahora con respecto al potencial que se ha identificado en Chile, es bastante grande, y el interés que se ha levantado principalmente en calefacción distrital, porque el tema de refrigeración distrital es aún más incipiente aún, y de eso no tenemos ejemplos en Chile. Pero enfocado en la calefacción distrital, el Ministerio de Medio Ambiente y también el Ministerio de Energía ya venían haciendo evaluaciones desde el año 2013. Habían estudios de potencial en Osorno, en Valdivia, pero no se había llevado a una siguiente etapa, se habían quedado solo como análisis de potencial, también en Rancagua, y lo que hizo la iniciativa de ONU Medio Ambiente fue, con una intención de tomar a 5 ciudades piloto, finalmente llegaron 10 ciudades, porque había mucho interés, porque había mucha demanda, trabajando tanto a nivel de ministerios, de seremías de medio ambiente y energía, y también a nivel de municipios. Muy importante el tema de trabajar con los municipios. Y entonces se hicieron 10 evaluaciones, luego con financiamiento del Ministerio de Energía se sumaron 2 más. Por lo tanto, básicamente desde la región metropolitana al sur hasta Magallanes, y Magallanes y la Antártica chilena, están hechas las evaluaciones de energía distrital a nivel de prácticamente todas las ciudades capitales regionales y algunas otras de la región que no son capitales regionales. Y se ha identificado un potencial muy interesante y también se ha identificado un modelo de negocio que es atractivo para los desarrolladores y también siempre considerando como premisa competir en precio con leña para los hogares. ¿Y cómo se logra que estos sistemas sean económicamente viables y atractivos para la ciudadanía? Justamente acotando el precio
juntando la demanda de las casas, que son las que más contaminan, con los edificios ancla, que se les llaman, que son estas edificaciones que consumen mucha energía térmica, como los hospitales, como las universidades, tomando a esas edificaciones que van a hacer que el sistema en su conjunto, order to add a demand for this model. Currently, there are a lot of national and international companies. ENGIE postuló al Ministerio de Obras Públicas la declaración de interés de un sistema de energía distrital para Temuco y otro para Coyhaique. El de Temuco considera un 10%, un 8% de la demanda térmica de la ciudad completa, o sea, estamos hablando de una porción importante de la ciudad de Temuco. En Coyhaique están yendo por la ciudad completa, o sea, el plan estratégico de ENGIE es hacer la ciudad de Coyhaique, hacer de la ciudad de Coyhaique un sistema integrado a nivel de toda la escala comunal, por lo tanto abordar el tema de la contaminación. Y además de esas iniciativas que les he contado, con esta Oficina Nacional de Energía Distrital que se ha anclado en la Agencia de Sostenibilidad Energética, se ha logrado también tomar otros proyectos que no teníamos en la mira y pulir los que ya teníamos en la mira para llevarlo a una prefactibilidad y una fase de listos para la licitación, abordando también el tema normativo, que es muy importante. Abordar el tema económico, el tema comercial, el tema normativo, para llevarlo a una fase de comercialización. Y eso ha permitido que ya 7 ciudades se hayan sumado a esta convocatoria de proyectos, con la finalidad de que luego 3 pasen a la fase de 3 companies dealing with district pilot plans, district energy, pilot plans. And this has allowed something important. In order to include into the business plan the citizens, it has allowed this to work, this project has allowed to work directly with the municipalities and city halls. Además, porque consideran los proyectos que están en evaluación, consideran que la intervención de las casas para instalar radiadores de la calefacción estén incorporados dentro del modelo del negocio. Entonces, no es la persona, no es la casa, no es la vivienda ni la familia la que asume el gasto de retrofitting o de adaptación de su vivienda en una cuota y antes de que llegue el sistema de calefacción distrital, sino que es el sistema en su conjunto el que concibe dentro de los gastos, dentro de los costos operacionales, también la incorporación de las redes dentro de las viviendas. Y eso también permite sacar de la familia un poco el tema de ese gasto adicional. O sea, la familia se preocupa de pagar su cuenta, que es competitiva con la leña. Eso es muy interesante. Pero también hay que pensar en los nuevos desarrollos, hay que pensar en el largo plazo y hay que pensar que los nuevos desarrollos urbanos tienen que venir con un sistema de calefacción limpio. Ya no pueden los nuevos desarrollos de vivienda estar considerando la leña. Entonces, desde esa premisa también se invita a que nuevos desarrollos inmobiliarios consideren la energía distrital desde el inicio, o sea, los proyectos que no están construidos se conciban con energía distrital. Y en ese sentido, yo también quisiera hacer una sugerencia, bueno, aprovechando el estado del señor Seremi y también Rodrigo, que los programas de recambio de calefactores puedan incluir en la glosa de cambio tecnológico el del recambio de un calefactor a leña contaminante por uno más eficiente, un radiador de energía distrital eficiente. Y por otra parte, también incluir en los planes de descontaminación atmosférica algún incentivo para que los nuevos desarrollos inmobiliarios incluyan la evaluación.
al menos la evaluación, luego que ellos decidan, porque en temas de costo les va a salir mejor. Ok, Pero que al menos perfecto. esté la opción de considerar esa evaluación. Muy bien. Solicitud transmitida entonces. Muchas gracias, Pilar. Gracias a estamos a tiempo para cerrar la sesión. Yo quisiera, aquí quedaron algunas preguntas en el chat sin responder. Nosotros nos vamos a hacer, nos comprometemos a enviarlas a los expositores y tratar de hacer el vínculo para que sean abordadas en el futuro cercano. Quisiera reiterar, en representación del comité organizador de este sexto taller de SETI, nuestro agradecimiento por su generosidad para compartir su tiempo con nosotros y estar disponibles para este diálogo que esperamos que continúe en el futuro, ojalá en persona en algún momento. Le voy a dar entonces la palabra ahora a Cristóbal por si tiene algún anuncio que hacer para el resto de las actividades de hoy. Muchas gracias de nuevo, Mario, Rodrigo y Pilar. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias a los invitados, a Pilar, a Mario y a Rodrigo, y al profesor Carlos Chávez por moderar esta muy buena sesión. Right now, we are going to take the official picture of our conference, so we invite everyone to turn on your cameras and just to give us a big smile to put this picture on our website. So please turn your cameras on with a big smile and let's wait everyone. So we have everyone with their cameras on. No worries if you're at home, we're all at home right now. So yeah, just a few more and we will start. Okay, so big smile just for 1 minute. Check the first one, give me 1 second. And now we go to the second picture, so keep smiling, everyone. Okay, so thank you very much, everyone. Now just a few little comments. We are moving to the parallel research sessions where you can find on the link. And finally, at the end of those sessions, we have gathered town rooms for you to interact with other people. See you all there. Thank you, everyone.